Pasaron los Juegos Olímpicos y en el medallero hubo un virtual empate de medallas de oro entre los chinos y los yanquis. 40 medallas de oro cada uno. Finísimo. Así que habría que ver cómo podemos desempatar. ¿Qué competencia podríamos sumar? ¿La del traje de baño? ¿Gana el que tenga más epidemia de fentanilo? ¿El que tenga más muertos por armas de fuego en jardines de infantes? No, boludo, ya sé. Acá va la competencia perfecta. Asesinato de presidentes. Sí, ya sé, no me maté con esa introducción, pero me quedaba el chiste fácil, ¿viste? Igual no es joda, Estados Unidos debe ser el país que más presidentes efectivamente asesinados tiene en su historia. De hecho, hace semanas tuvimos el último intento de asesinato de un presidente, cuando casi lo matan al Donald Trump en un acto de campaña. Pobre Donaldo, tan cerca de quedar en este listado de presidentes boleteados. En este video no vamos a reflexionar sobre el complejo entramado social, político y cultural que permite que una nación asesine tan seguido a sus presidentes, porque sería un bardo. En todo caso, sobre eso podemos reflexionar en otro video. Pero sí vamos a hablar de cada uno de los casos en los que efectivamente los yankees se bajaron a un presidente. Primer presidente boleteado, Abraham Lincoln. Es el primero de la lista y además también es mi presidente yankee favorito. Un auténtico chat al que alguna vez le voy a dedicar un video, boludo. El Abraham fue el presidente durante la época más conflictiva de Estados Unidos, la Guerra Civil. Una guerra que los yankees pelearon para, entre otras cosas, definir si iban a seguir siendo un país esclavista o no. Lincoln lideró a la nación durante todo ese conflicto hasta lograr la victoria sobre la Confederación y evitar que el país se rompiera en dos pedazos. También fue el arquitecto de la reforma constitucional que prohibió la esclavitud para siempre. Tan solo 5 días después de que los generales de la Confederación se rindieran ante el gobierno, el Abraham Lincoln sufrió un ataque en un teatro al que había ido junto a su esposa. El atacante fue este chabón, John Wilkes Booth, un loquito que simpatizaba con la causa de la Confederación. Booth le disparó a Lincoln directamente en la cabeza. El Abraham logró sobrevivir algunas horas, pero terminó muriendo el día después rodeado de su esposa y de todo su gabinete. Con el asesinato de Lincoln se inauguró oficialmente la costumbre de boletear presidentes en Estados Unidos, empezando un ciclo de violencia política que uno muy tranquilamente puede decir que se mantiene hasta el día de hoy. 18 años después del asesinato de Lincoln llegó la segunda víctima del listado, James Garfield, presidente asesinado en 1881. El caso del James es todavía más extraño al de Lincoln, porque lo mataron tan solo 4 meses después de empezar su mandato presidencial, lo que me parece horrible, boludo. O sea, llegás a la presidencia, apenas te estás acostumbrando al salón oval, todavía no sabes muy bien cómo pedir que te sirvan un café y vienen y te matan. Es muy injusto. Para colmo, el asesinato de Garfield es muy bizarro. Su asesino fue un chabón llamado Charles Guiteau. Gaiteau. No tengo idea cómo se pronuncia, es muy raro, o por lo menos yo no sé cómo se pronuncia. El Charles era un chabón un poquito desequilibrado que había pasado por varias profesiones hasta llegar a la política. En la campaña presidencial de Garfield se tomó el trabajo, que nadie le pidió, de escribir discursos a favor de Garfield defenestrando a sus opositores. Imprimía esos discursos y los repartía en la calle, todo sin autorización de la campaña. Nadie lo conocía al chabón, pero él iba y hacía esas cosas, cuestión que cuando a Garfield lo eligen presidente, el Charles queda convencidísimo de que había sido gracias a él. Y después de que Garfield asume, se pasa varios meses tocando puertas en Washington pidiendo que le paguen la deuda política que tenían con él por la campaña. Que por qué no me das una embajada, que por qué no me das la Secretaría de Estado, que me tenés que dar algo, loco, ganaste gracias a mí. O sea, sí, el chabón estaba re loco, boludo. Obviamente nadie le daba nada, o sea, ni siquiera lo conocían. Pero bueno, el chabón estaba convencidísimo, en serio. Yo me río, pero en realidad estaba muy mal de la cabeza, fuera de joda. La familia había intentado internarlo varias veces sin éxito. Era un chabón que estaba completamente fuera del sistema. Que en algún momento se enojó porque no le pagaban la deuda y se compró un revólver y le disparó 2 balazos a Garfield en el medio de un acto público, asesinando así al segundo presidente de nuestra lista. A Charles lo agarró la cana bastante rápido y un año después del crimen lo condenaron a la horca. 20 años después llegó William McKinley, el tercer presidente asesinado en Estados Unidos. El William es además el segundo presidente en ser asesinado en un teatro, lo que me parece un dato curioso. Claramente, si sos presidente de Estados Unidos no tenés que ir a los teatros. El William estaba recorriendo el teatro El Templo de la Música en Nueva York saludando a la gente de lo más pancho cuando un militante anarquista se le acercó y le disparó 2 veces en el abdomen. McKinley murió una semana después a causa de la gangrena que le causaron los disparos. Su asesino fue Leon Solskos.
No, León. Su asesino fue este chabón llamado León, que más allá de que estoy jodiendo con su nombre, era un chabón con una vida bastante compleja. Se había quedado sin trabajo por la crisis económica que había en ese momento y después de no poder recuperarlo se transformó al anarquismo y se convenció de que había que matar a McKinley para que se resolvieran los problemas. Una curiosidad de este asesinato es que McKinley fue sucedido en la presidencia por su vicepresidente, Theodore Roosevelt, otro presidente yanqui bastante interesante del que podría hablar en algún video. Una cosa interesante que tenía es que a él también lo quisieron matar en un acto, pero la bala se le incrustó en un órgano y no solo sobrevivió, sino que siguió dando su discurso como si nada, pasando a la historia como un auténtico Chad. Y así llegamos al último presidente boleteado de nuestra lista, nada más y nada menos que John F. Kennedy, asesinado en 1963 en Dallas, Texas. Probablemente el asesinato más conocido de esta lista y el más discutido también. El asesinato de Kennedy inspiró películas, series, novelas, documentales y un millón de teorías conspirativas, que no vamos a mencionar acá en primer lugar porque somos gente seria, ponele, y en segundo lugar porque no quiero que este sea un video de 50 minutos, boludo. El 22 de noviembre de 1963 iba el John Kennedy en su limusina presidencial dirigiéndose de lo más pancho al aeropuerto después de dar un discurso cuando recibió 2 disparos por parte de un francotirador. Uno de esos disparos le dio directo en la cabeza, matándolo instantáneamente. Su asesino fue Lee Harvey Oswald, que fue apresado casi inmediatamente después del crimen. Pero bueno, acá es donde la cosa se empieza a poner turbia, porque a Oswald lo matan de un disparo mientras era trasladado por la policía tan solo 2 días después. Del asesinato de Kennedy se hicieron muchas investigaciones de distintos organismos, muchas de ellas tienen conclusiones completamente distintas, todo muy turbio. Pero como dije, no vamos a profundizar en el tema, no estoy todavía para hacer videos sobre conspiraciones. Con la muerte de Kennedy llegamos al final de nuestra lista, 4 presidentes asesinados, los 4 con armas de fuego, los 4 con armas de fuego que fueron obtenidas de forma legal en tiendas o lugares por el estilo. Así que nada, uno podría decir que quizás, capaz, en una de esas, parte del problema es que sea tan fácil comprar armas de fuego como si fuesen papel higiénico, ¿no? Pero como no vivo en el país con más crímenes de armas de fuego del mundo, no voy a opinar.